altavoces. A ver, toma allí. Probando, probando, Creo que eso estuvo mejor. Creo que sí. probando. Sí, mejoró. Ya. ¡Ah! Perdónenme. A ver, déjame decir. Es mi culpa. Ay, qué Mari, qué bueno que están viendo este video. Perdónenme, soy bien novata en este asunto de la tecnología y yo soy la anfitriona. Entonces yo soy pobre el hermano Tom, ya. Ay, gracias, Mari. Yo creo que no sé, Tom tiene que repetir todo lo que dijo hace ratito. Yo creo Aquí comienza el video. aquí comienza. Empezamos. Ok. Tom, ¿podrías hacer un resumen? Porque yo creo que no escucharon Eh, ellas. ¿Podrías hacer un resumen de a qué te estás dedicando actualmente, por favor? Estamos aquí en México como misioneros bivocacionales. El propósito principal por lo cual venimos es trabajar en la música, específicamente con la UCLA. Soy el director de la Facultad de Música aquí, pero también tengo otra profesión en la programación de software. Ok. Ay, gracias, Tom. Si no se escucha claramente mi voz, no se preocupen. En realidad lo más importante es el hermano Tom. Entonces, yo nada más le hago la pregunta y él continúa. Muy bien, a mí me gustaría saber cómo es que te dedicaste a estudiar música. ¿Cómo decidiste eso? Crecimos en una familia musical, ¿sí? La música era, pues mi papá tenía licenciatura de música, él era maestro de música, era director de música en la iglesia, maestro en la escuela cristiana, mi mamá era pianista en la iglesia. Crecimos con música siempre en la casa. Entonces fue natural. Todos sus hijos pueden hacer, no necesariamente son músicos de profesión, pero pueden hacer música, tocar y cantar. En mi caso en particular, sí, me salió naturalmente la música, me encantaba. Eh, y al llegar a la universidad o a tener que escoger una carrera, eh, era música o matemáticas. Fueron las únicas opciones que tenía. Y matemáticas a mí me fascina ese área, pero los alumnos de matemáticas no quería ser como ellos. Eran bien aburridos, ¿no? Entonces pensé, no quiero pasar toda mi vida ahí haciendo detalles así. Ah, y la música para mí era más que solamente una profesión, era algo, una vida, ¿no? Entonces, sí, realmente fue clara la opción, no lo pensé mucho. Eso es bueno, pero el hecho de que hayas crecido en una familia musical, ¿eso también influyó en la decisión que tomaste? Ah, claro, claro, sí. Porque eh, me dio un entendimiento, una experiencia musical más profunda de lo que, digamos, podría sacar de asistir a una iglesia en que hay buena música. Eso ayuda, pero no es para nada igual. O aún ir a una escuela. El hecho de que estaba en la casa frecuentemente desde que nací. Estás envuelto, ¿no? En Sí, ese, sí. rodeado, muy bien. Ahora, Tom, ¿qué es lo que estás haciendo musicalmente o de qué se trata tu trabajo? Más que nada es aquí en la UCLA es dar materias, ciertas materias. Las áreas en que me enfoco más son dirección, esa es mi especialidad, eh, técnica, en el lado técnico, ah, pero también las materias que tienen que ver con la filosofía de la música, himnología, orquestación.
esas áreas. Eh, y por supuesto, dirigí los grupos, la orquesta y el coro de cámara. Ujú. Y soy como el corno francés, era mi instrumento principal de la licenciatura, soy el maestro de metales aquí. Ujú. Yo pienso, por lo que estás diciendo, que probablemente la inclinación que tuviste y la preparación que tuviste en casa te guió a tomar la decisión de estudiar la música, pero te atrajo la dirección orquestal, porque entiendo que esa es tu especialidad, ¿verdad? Sí, eso vino más adelante. Honestamente no dirigía una orquesta por varios años. No me acuerdo cuándo fue la primera vez, pero en la licenciatura no, mi carrera era música de la iglesia y ahí hay más enfoque en el coro. Um, eh, y la práctica que haces es en una iglesia y es con el coro más que nada. Crecí tocando en bandas y orquestas, ensambles instrumentales, así que tenía toda la experiencia de participar y conocí esos grupos bien, pero dirigir no tanto. Hasta, uh, hasta realmente llegar a la orquesta, me empecé a enfocar más en la orquesta. Fue algo muy natural por la experiencia de tocar y ya con la experiencia de dirigir en lo general fue natural, no me fue muy difícil, pero como especialidad fue después de estar aquí unos 3 años en la UCLA y volver a Estados Unidos y hacer mi maestría que decidí enfocarme más en eso y como especialidad. Ah, ok. Ahora mismo estás, por lo que mencionaste, es que el lugar donde estás trabajando, o sea, tienes, prácticamente hay dos trabajos que estás llevando a cabo simultáneamente, ¿verdad? ¿En qué lugar es cada uno de esos? Ah, en mi casa y mi oficina. Es programación de software, eso puedes hacer donde sea, ¿no? Pues donde hay luz y conexión al internet. Ah, y es por eso es excelente trabajo para alguien que necesita esa flexibilidad. Eh, es aproximadamente 15 20 horas a la semana. Wow. Entonces tienes dos oficinas prácticamente, tu casa y la UCLA. Sí, pero no es que vengo a mi oficina, por ejemplo, ahora mismo estoy en mi oficina en la UCLA. No vengo aquí y hago solamente UCLA. Vengo aquí cuando necesito más silencio, menos ruido, Quietud. ¿no? Sí, pero si voy a la casa, pues, no importa dónde esté, hago lo que tengo que hacer en ese momento. Wow. Oye, creo que una de las cosas, unas de las características más emocionantes y más definitivas, pienso yo, para decidir dedicarte a la música es tu inclinación y tu deseo. Y he Claro. oído muchas expresiones recuerdo al hermano Frank Garlock decir, es que me siento mal de que me paguen por algo que disfruto tanto, ¿no? Pero me Sí. gustaría saber de qué es lo que te apasiona de la música y por qué te apasiona eso. Bueno, iba a responder y eso va en camino a esa pregunta. Es verdad, una de los factores principales que nos empezó a dirigir hacia la UCLA era precisamente eso, que estábamos sirviendo en una iglesia pequeña, musicalmente casi nada, ¿no? Muy, muy pobre. Ah, amamos mucho a la iglesia y el lado de servir y trabajar con los hermanos lo disfrutamos mucho.
pero en cuanto a, a desafiarme como músico, no, en ese sentido me estaba aburriendo, ¿no? Ah, y además me fue difícil, tenía un trabajo, era programador de software, muy buen trabajo y eso me desafió unos varios años, pero empecé más y más, con el paso del tiempo, empecé más y más a sentir eh, no sé, ese hueco, ¿no? Eh, me encanta programar, pero no es igual como me gusta hacerlo, pero soy músico, ¿sí? Pienso música. Y sí empecé a sentir más y más fuertemente ese, necesito volver a la música, ¿sí? Más, si no tiempo completo, casi. Y entonces esto estaba pasando justo cuando estábamos considerando esta oportunidad en México. Y fue nada más uno de los factores que Dios usó para quitar el interés allá y ponerlo más en esto. Entonces sí, y es algo que decimos a los alumnos que vienen. Si no te apasiona la música, olvídalo. No sé, estudia otra cosa, estudia derecho, ¿no? Algo. Eh, bueno, es algo que se puede decir de casi cualquier carrera, ¿no? Pero música es algo, los músicos aquí son de los alumnos más ocupados. No es necesariamente la carrera más difícil intelectualmente, aunque sí es desafiante, pero eh, es mucho trabajo y mucho enfoque en la práctica más que nada. Tienes que amarlo o ya, de una vez, olvídalo y busca algo más. Ajá. Y en realidad pienso que si algo te apasiona, vas a trabajar Sí, para lograrlo, porque recuerdo o sea, muchos músicos, y digo, voy a hablar un poco de culturas, pero hay culturas como la americana o bueno, de Estados Unidos, ¿no? O en Europa, que pues niños empiezan temprano y dedicarse a la música no requiere, no es tan demandante como alguien que decide estudiar música cuando tiene 18 años porque no tuvo la oportunidad de hacerlo de niño y le va a demandar, o sí. sea, horas y horas de trabajo y esfuerzo, de práctica y de constancia, de disciplina. A diferencia de alguien que ha crecido en un ambiente musical más serio, ¿no? Sí, de hecho, es algo que hemos visto aquí, una diferencia poco a poco. Algo me preocupaba aquí. Tenemos un problema más hace tiempo en que muchos alumnos de música, ni la mitad se estaba graduando. Muchos se estaban desanimando y casi siempre durante el segundo año, por ahí. Y es como, nos parecía raro que entraran con ganas y luego avanzan, parecen avanzar bien, rápidamente, y, y en algún momento era como hubieran llegado a un muro y sin poder pasar. Y con el paso del tiempo empecé a darme cuenta que tiene mucho que ver con una expectativa. Y es una expectativa cultural. Ahora, esa cultura puede ser la cultura mexicana. Como mencionas, hay obvias diferencias de exigencia, pero no solamente es eso, es cultura de la iglesia o de la familia. Entonces, tenemos hay alumnos que han llegado aquí, eh, que a pesar de ser de lugares donde casi no hay música, hay algo de la familia y de ellos mismos que les impulsa, no les pone límite. Pero hay otros que vienen con ganas, pero o creen que tienen ganas, ¿sí? Y sí, de verdad tienen interés, pero dentro de 1 o 2 años
logran las expectativas y les dificulta mucho mantener el interés, porque ya no ven, nunca han comprendido algo más allá del nivel que ya han tenido. Mientras, por ejemplo, una de tus preguntas tenía que ver con algo, lo más difícil en la carrera. Y me acuerdo, pensando cómo era para mí y cómo es para muchos alumnos aquí, recuerdo, la verdad, sí, había cosas como un recital no es fácil, ¿sí? Pero nunca recuerdo, no hay ningún momento que puedo recordar pensar, oh, no sé si voy a superar esto. Y de hecho, recuerdo que si así fuera para un alumno, era un caso especial. Tú entras en el primer año y ya supones que vas a graduar. Se toma por dado, no piensa, ay, espero. Y la gran mayoría de ellos, de los que entran, sí, gradúan. Es supuesto que vas a graduar. Y eso tiene todo que ver con la cultura todavía en mi tiempo, muchas escuelas cristianas ponían mucho énfasis en la música. Entonces, no solamente es la cultura general, sino la cultura de escuelas cristianas, iglesias. Tú llegas a la licenciatura de música en una escuela cristiana como Bob Jones, Maranatha, y tú ya has participado en varios años de competencias en tu escuela, en el nivel regional, en el nivel estatal, hasta el nivel nacional. Eso es normal en las escuelas cristianas. Hasta el día de hoy, así es. Y eso entonces tú llegas y si has participado en varias cosas así, es como, vamos a seguir con lo normal. ¿Sí? Entonces sí, es muy importante que si papás identifican una capacidad, no es que tienen que dedicar, poner a su hijo a tomar clases todos los días de música, pero es más fomentar esa cultura. En vez de solamente la música chafa, que pongan música más artística. Nuestros hijos aprendieron a cantar bien no porque tomaron clases de música o de canto, sino porque siempre estaban escuchando voces de niños bien hechas, ¿sí? Así de sencillo. Lo que escuchan, lo que experimentan todos los días, es lo que van a hacer. Eso de verdad es bien importante, Tom, de verdad, porque eh, como tú mencionabas, cuando estaban en esa iglesia donde no demandaba más calidad en lo que estaban haciendo, llega a un punto de conformismo, ¿no? O sea, ha sido así por Flojera. años, ajá, y lo dejamos así, y así cantamos, y así con ese ritmo, con los himnos todos por sin ningún lado, porque en realidad yo me acuerdo cuando yo era niña, cantábamos himnos, yo aprendí himnos enormes, muchos, digo, no, pero digo, himnos largos y cuando empecé a estudiar música y dije, voy a enseñarles más. Y cuando empecé a leer los himnos, la partitura de los himnos, dije, nosotros no lo cantamos así, o sea, habíamos cambiado completamente, o si no la melodía, el ritmo de cómo estaban escritos y dije, toda la vida lo hemos hecho así y así estamos acostumbrados y así son las iglesias, ¿no? Así, con ese nivel, mientras no busquemos la excelencia, siempre vamos a permanecer, a dar una alabanza como que mediocre, ¿no? Sí, la clave es crecer. No queremos criticar a una iglesia en un pueblito en que nunca ha llegado un maestro de música y el misionero, algo que encuentro frecuentemente, el misionero que llegó tampoco era músico y les enseña mal. Ah, Eso hemos visto varias veces. Pero en el momento en que Dios da oportunidad para crecer, eso es donde vemos
si en un punto práctico como esto, ¿sí? La calidad de música, si una iglesia, una familia eh, tiene una perspectiva bíblica en cuanto a Cristo. Es cierto. Ah, me gustaría que tú pudieras compartirnos qué habilidades se tienen que fortalecer o cultivar o buscar para ejercer un trabajo como el tuyo. Bueno, hablando específicamente de la música, pero digo, generalmente de la música o como maestro, eh, ¿a qué te refieres? Yo creo que ambas cosas, porque en todo en tu trabajo en tu ámbito laboral que involucra dirección, creación, composición, didáctica, porque haces de todo. O sea, en realidad creo que un maestro o un músico, no maestro, en realidad creo que un músico tiene que estar desarrollado integralmente, porque en cualquier momento vas a tener que lograr hacer ciertas cosas que no pensaste que ibas a terminar haciendo, ¿no? Sí, sí, específicamente bueno, hablando generalmente de la música, eh, yo creo que es una de las cosas hermosas de la música. Ah, claro que hay, ah, la música es un campo en que muchas diferentes personalidades pueden encontrar éxito, pero siempre no es posible participar en la música y, y, y que no te exija algo de creatividad o que no te exija algo de algo analítico. Es parte de lo bonito de la música, cómo combinas, podemos decir, ambos lados del cerebro, ¿no? Ah, eh, y uno puede, si es muy creativo, pero no, bueno, normalmente hablamos de los cantantes, ¿no? Ah, sí, es pura creatividad y nada de análisis. Ok. O los teóricos que no tienen creatividad, como quiera. Nadie va a ser muy exitoso si no tiene algo de los dos. Eh, y yo creo que eso es un factor importante, porque alguien dice, yo quiero estudiar la música. Ah, Siempre nuestra tendencia es hacer más de lo que nos viene fácilmente. Nos enfocamos más en lo que es la fuerza en vez de lo que es la debilidad. Entonces, alumnos llegan, por ejemplo, llegan aquí y son muy expresivos y en la clase de teoría, quizá unas 4 o 5 semanas van bien y luego se topan con la realidad de estudiar y analizar y batallar. O alguien viene y es muy bueno para la teoría, pero llega el momento de hacer su primera composición, aunque sean nada más 8 compases, y es como, ¿qué hago? O hace su primer examen en piano, en su instrumento, y es como un robot. Eh, y la música es exigente en varias direcciones. Es algo muy bonito de la música. Por eso creo que es una profesión que puede disciplinar a todo el ser. Da oportunidad, por lo menos. Y si alguien va a ser exitoso, tendrá que tener esa disciplina. Especialmente en el área de enseñar, claro que hay aspectos que no son mis favoritos. A mí me encanta enseñar la materia, ah, calificar. Pues lo hiciste, no lo hiciste, lo hiciste bien. Ok, seguimos. Sí, el punto es el aprendizaje, no tanto para mí la calificación, pero hay cosas así que hay que hacer. Ah, pero específicamente en el área de enseñar la música, yo creo que no todo músico es un buen maestro. Um, no todo músico es un buen intérprete, ¿sí?
Ah, descubrí muy temprano, bueno, después de graduarme, temprano en mi carrera, que me encantaba tocar conciertos. Me encantaba, pero no me gustaba el horario. Sencillamente, no tenía, como que no me iba a disciplinar suficiente para seguir el horario de ser un profesional. Nah. Eh, y eso es para algunos y no para todos. Igual, enseñar, algunos son muy buenos músicos, pero el encontrar la manera de hacer que otros entiendan o tener la paciencia con alumnos, eso sí es tanto don de Dios como capacidad que desarrollas. Sí, es muy cierto. Tom, y mencionabas, solo para dejar bien claro eso, no sé si tú conoces la expresión de alma mater. Ujú, sí. Ok, ¿cuál fue tu alma mater? O sea, ¿dónde estudiaste? Porque es una de las cosas que quisiera que los que están escuchando sepan dónde te graduaste, cuál fue Ya. Ya. tu... Mi licenciatura hice en la Universidad de Bob Jones. A lo mejor varios han escuchado de esa universidad. Mi esposa y yo ambos estudiamos música ahí. Pues la van a conocer a ella la próxima semana, creo, ¿no? Ah, y yo estudié en la prepa ahí y también la universidad. Eh, Mi licenciatura, comencé en la licenciatura de corno, es decir, el instrumento con el fin de Corno ser francés, profesional. ¿no? Ajá, sí, corno francés. Pero cerca del final de mi primer año, ah, sí, llegué a la conclusión que no tenía suficiente interés en el instrumento en sí para vivir con ello, con él, dormir con él, todo lo necesario, especialmente con un instrumento como el corno para ser profesional. No, y entonces sí, varios me aconsejaron también que eh, yo tenía dones en áreas de enseñar y otras cosas. Entonces me enfoqué más en la música sacra, la música de la iglesia. Pasaron varios años, creo que tenía 40 años y cuando entré en la maestría en la Universidad de South Carolina, en Carolina del Sur. Ahí tienen un buenísimo programa de música. La Universidad de Bob Jones, la Facultad de Música, creo que tenían cuando estábamos ahí, quizá 200 alumnos en la escuela de música. Eh, la Universidad de South Carolina tenía mínimo 500 alumnos de música en la Facultad de Música. Muchos de maestría y de doctorado son buenísimos maestros. Me sorprendió. Ya sabía que tenía un buen programa cuando fui, pero al llegar y a conocer a varios maestros me sorprendió muchísimo. Y fue una experiencia increíble. Ahí fue donde mi enfoque fue dirección orquestal. Ah, me gustaría saber, hablando de la carrera que tuviste, ¿cuáles eran las materias en tu programa o en tu de estudios que más te gustaron, más te atrayeron, más sentiste que eso era algo que tenías que perfeccionar? De materias, creo que las que más me interesaban fueron las teóricas. Me encantaba la teoría de la música, um, y, pero tengo que decir que lo que más me interesaba no fue ninguna materia. De hecho, yo no era muy buen alumno en el sentido de, que terminamos la clase, voy y hago mi tarea. No. Eh,
yo sobreviví a la universidad porque hice las lecturas y luego con eso basta, ¿no? Porque a mí lo que me interesaba era tocar, tocar. Yo estaba feliz siempre cuando estaba en un ensayo, tocando en un grupo. Siempre me ha encantado tocar. Ah, y pues yo tenía la fortuna de estar en la licenciatura en una universidad en que 9, 10 horas todas las semanas mínimo. Eso como, si no hay ensayos extras, 9, 10 horas como que estamos en ensayos. Ah, y en grupos. Y eso me fascinaba. Ah, entonces, no fue ninguna materia, fueron los ensambles. Qué bien. Ahora, eso responde a mi, a la siguiente pregunta. ¿Qué tan buen estudiante fuiste? Más o menos. Eras cerebritos, como le decían, ¿no? Aplicados. Saqué decentes calificaciones, pero no como pudiera haber hecho. No fueron puros dieces. Pero es que me interesaba mucho más tocar mi instrumento. A diferencia de, pienso yo, y yo creo que eso es algo frustrante para muchos estudiantes en México, y yo creo que en muchos países de América, de Centroamérica y América del Sur, porque en realidad yo pienso que una carrera en Estados Unidos es absorbente. Como decías, 9 horas por lo menos para estar practicando, ¿no? O sea, regularmente eso es lo Eso normal. es, eso es ensayar en un grupo. Además, tienes tus horas de práctica. Ujú. Pero en México, por ejemplo, yo recuerdo que a nosotros en la universidad nos decían, tienen que practicar por lo menos si quieren llegar a tocar con un buen nivel, por lo menos 6 horas de práctica diarias. Y era como que, ay, no, o sea, imagínate, ¿no? Bueno, sí, eso es normal. Eh, Nada más que, y depende mucho del instrumento, ¿no? Un pianista no puede pasar 10 horas a la semana en ensambles. Pues no se hace tanto. Entonces va a pasar mucho más tiempo solo. Pero en corno, por ejemplo, es muy normal que un alumno muy serio de corno, como quiera, solo está practicando 3 horas al día, eh, solo, porque luego tiene otras 2 horas, por lo menos, En de ensayo. ensambles, Ujú. sí. Y además, por ser diferente instrumento, no puedes tocar 10 horas al día del instrumento, te vas a arruinar tus labios. ¿Cómo cuánto de tiempo invertías diariamente para tu carrera cuando eras estudiante? Tiempo en total, que Sí, todo, diariamente. no sé, nunca me fijé en eso. Porque vivía la carrera, ¿no? Ah, y, y entonces no estaba jugando deportes mucho, no hubo tiempo, fue hasta mi último año. Ah, sí, básicamente tú vives en la facultad de música. Eh, Tienes ensambles y mi meta fue tener otras 2 horas diarias de práctica personal, además de las clases. Eh, ¿Qué tan frecuentemente te desvelabas? Ah, yo nací desvelándome. Así soy, siempre he sido. Pero en ese tiempo, en Bob Jones por lo menos, no tenías la opción. A las 11 todos, muy exigentes en eso, todos tenían que ya estar en la cama. Pero siempre ahí estaba pensando otra hora. eh, no había opción de desvelarte. Muy bien, Tom. Ahora, ¿qué tan, hablando del tema económico, qué tan caro fue tu carrera? ¿Qué tan cara? Si me acuerdo bien, creo que
al año era como entre 8 y 10 mil dólares al año para todo, colegiatura, dormi, todo eso. Ah, ha cambiado. Acabamos de ver porque hay la posibilidad de que nuestra hija Erika vaya este año a Bob Jones. Y el precio ahora es 29,000 dólares al año. Claro que estamos buscando muchas ayudas, sí, sí hay, pero sí, ha subido bastante. Ah, es una ventaja, si se puede decir ventaja, de escuelas públicas. Quizá no lo debo caracterizar como ventaja. Es una razón porque algunos cristianos incluso consideran escuelas públicas. Ah, Además, por ejemplo, cuando ya había decidido hacer una maestría, realmente no consideré mucho a la Universidad de Bob Jones, porque no tenían específicamente lo que yo estaba buscando. Y es otro factor, obviamente. Pero ahí, por ser residente del estado, te dan un descuento grande, más de 50%. Eh, entonces, ya es muy caro en los Estados Unidos. Ah, la UCLA es mucho más accesible. Es mucho más barata, sí. Ah, Mucho más. sí. Para los que no saben, la UCLA es quisieras presentarnos. Tenemos solamente como 5 minutos antes de terminar, Tom, y yo creo que tenemos que hacer una segunda parte, porque, Okay. porque hay muchas cosas muy interesantes de las preguntas que te tengo Y sin que... problemas técnicos, ¿no? Sí, sí, pero en realidad de verdad, a mí me gusta mucho platicar tus experiencias porque eres una persona un profesional muy reconocido, muy talentoso. Yo creo que tenemos mucho que aprender de ti, pero iba a decirte algo. Ay, se me fue, Tom. Te iba a decir De algo la hace... UCLA. Ah, sí, 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 gracias. Eso te iba a decir. Que pudieras presentarnos algo sobre la UCLA, de lo que estás haciendo allí, dónde está y algo más específico sobre esa oportunidad. Sí, la UCLA es una universidad cristiana, um, y cristiana en el sentido de que ah, eh, no cada carrera se enfoca en el ministerio. Eso sería un instituto bíblico. Es una universidad con carreras, si podemos decir, seculares en el sentido de que son profesiones no enfocadas en el ministerio, como derecho, contabilidad, pedagogía, cosas como eso. Ah, y música es una de las carreras. Y sí, nuestra carrera de música se enfoca específicamente en el ministerio. Es una licenciatura de música sacra. Ministerio, ¿verdad? Ajá, sí, ministerio de la iglesia. Pero intentamos aquí, a veces cuando hay una carrera de música sacra, el enfoque es muy general. Y con las materias intentamos hacer eso, cubrir algo de, obviamente, materias del ministerio, ah, pero también materias pedagógicas y cosas así. Pero intentamos incluir algo del enfoque de una carrera de instrumento. Entonces, un alumno de la carrera de música tiene que escoger un instrumento principal y presentar un recital al final de su tercer año, su último año. Ah, Obviamente no es tan exigente como si fuera una carrera del instrumento, pero es como quiera, intentamos mantener una buena exigencia en eso, porque el instrumento tiene muchísimo que ver con el desarrollo ah, eh, de la comprensión de la persona. Si dices que entiendes algo y no lo puedes hacer en tu instrumento, realmente no lo entiendes, nunca lo has completamente dominado.
Eh, y bueno, entonces es un ambiente cristiano en el sentido de que solo cristianos pueden estudiar en la UCLA y que también siempre hay un enfoque en las clases, o intentamos hacer eso, ¿no? Todos estudian Biblia, no solamente los de teología, um, intentamos mantener un buen nivel profesional lo más posible. Ujú. Ajá, eso quisiera, Maribel Cano pregunta, ¿cuánto cuesta estudiar en la UCLA? Yo creo que si tú puedes hablarnos un poco del costo y del tiempo de la carrera, ¿no? La carrera de música es una carrera como todas aquí, de 4 años, pero en música tenemos algo distinto, ofrecemos un año propedéutico. No es oficial, existe exclusivamente para preparar a un alumno para poder entrar a la licenciatura. Entonces alguien podría cursar un propedéutico en otro lugar o ya tener el nivel y entrar directamente a la licenciatura. Pero la gran mayoría vienen y cursan ese año del propedéutico. Um, el costo, eh, sé que ahí hicieron algunos ajustes este año por la pandemia, pero si me acuerdo bien, el costo está entre 50 y 60 mil pesos por un año completo. Eso es colegiatura, inscripción y también dormir. Pues todos este año han estado pagando solamente la colegiatura, eh, pero ahí en la página web, en ucla-mexico.org, ucla-mexico.org, ahí pueden ver los costos. Creo que la colegiatura, inscripción, todo menos dormir, saldría alrededor de 40,000 pesos al año, UCLA, creo. ¿qué dijiste, perdón? Ujú, ujú. ucla-mexico.org. Mexico.org. Ok. Ajá. Ujú. Y ahí vienen los costos. También ahí vienen los planes de estudio para las carreras. Pueden seguir el link carreras, eh, y ahí encuentran la licenciatura de música sacra y hay un botón para ver los planes de estudio Ujú. o el plan de estudio. Sí, acabo de poner allí, es www.ucla-medio, ¿verdad? Ajá. Sí, no bajo. Mexico.org. Si alguien quiere entrar, allí está. Tiene la ventaja de que pueden encontrar, la universidad ofrece dormitorio, entonces pueden hospedarse allí en caso de que que vivan lejos de Monterrey, ¿no? Bueno, primero Dios, este próximo año sí se van a poder abrir. Obviamente Sí, por la estamos cuarentena. en un tiempo diferente. Sí. Y en cuanto a la carrera de música, sí, aquí tenemos una orquesta, un coro, pero no es limitado, no son limitados a solamente los de la carrera de música, sino especialmente el coro, muchos alumnos participan que no son de la carrera. Es algo que siempre queremos ofrecer a todos los alumnos para tener esa experiencia. Sí. Claro que todos tienen ganas ahora, ¿no? De regresar a la orquesta y el coro. Ya estamos planeando para este año que viene. Sí, yo estoy segura que hay muchos que están con ansias de volver después de tantos meses. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Hay muchos que se conectaron para ver la entrevista y les aclaro que este es solamente la mitad, porque hay muchas, creo que es casi lo doble, o sea, la otra parte de preguntas que no pude hacerle a Tom por la falta de tiempo y muchos, bueno, al principio a las 8 ¡fum! Se me fue la luz y ya no pude conectarme y después tardamos un poco más con el audio de que no pude hacer que pudieran escuchar, solo yo lo oía.
Pero agradezco muchísimo a todos los que se hayan conectado para ver esta entrevista y yo no sé si Tom quiere agregar algo más antes de despedirnos. Sí, hemos tenido la oportunidad de ir a diferentes campamentos de música, conferencias, visitar iglesias. Am, es un tiempo, especialmente si lo comparo con las iglesias en Estados Unidos, es un tiempo de muchas ganas aquí en México. Y eso es muy bueno. Sí. Am, eh, en Estados Unidos sí hay buenas iglesias, pero ese deseo por la excelencia, hay muchas otras voces, muchas distracciones en este momento. Y claro que aquí el nivel, los recursos, en esos aspectos hay bastante diferencia. Pero eh, me encanta que hay mucho deseo. Y mi comentario entonces sería algo que veo o escucho muchas veces es, ah, vi esto o escuché esto y quiero hacer eso en mi iglesia. Sí, y es muy fácil en este mundo muy conectado, este mundo de pensar algo y ya en este momento buscar cómo lo puedo tener ya. Es un mundo muy inmediato eh, y la iglesia no puede funcionar de esa manera. Ah, Además, la perspectiva cultural, no me refiero a México solamente, digo en el mundo, es que la música es entretenimiento, básicamente. Es más y más alrededor del mundo estamos volviendo a una perspectiva de musiquita. Y por eso muchas veces podemos tener la tentación de, esa iglesia tiene una orquesta, ¿cómo se hace? Dame el manual, ¿no? El cómo hacerlo. Y en 3 meses vamos a tener lo mismo. No, no es algo. Cuando tú ves alguna iglesia grande en que el coro suena genial, la orquesta, parece que todo fue fácil. Eso no pasó porque ensayaron bien. No, eso fue porque hay hermanos ahí, hay familias que por años han criado a sus hijos, hay hermanos que han dedicado años a mejorar. Eh, y sí se nota mucho la diferencia. Entonces, tengan paciencia, tengan una visión a largo plazo y no busquen nada de la noche a la mañana. Es bueno tener una meta. Creo que ver lo que otros ministerios están haciendo y decir quiero eso no está mal en sí. Puede ser codicioso, pero por lo menos nos da metas visibles a las cuales intentar llegar. Pero esa meta no es necesariamente la voluntad de Dios para ti, para tu iglesia. Más que nada es aprovechar las oportunidades de crecer, de aprender y cuando se presenta la oportunidad, dedicarte, esperar algo más allá de lo que tu contexto, tu cultura te dice que es suficiente. 7. Bueno, ya 8. Uno se casó, así que ya 8. No me oigo, no me oigo. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, oye, sí, gracias, Mari. Es que tenía silencio. Estaba tosiendo.
Bueno, creo que decía que tiene Tom, es casado, tiene 7 hijos y una hija que se añadió porque su hijo mayor se casó. Pero una parte importante yo creo que es básica, es su esposa. Y sobre todo que su esposa es músico también. Entonces vamos a tener la próxima semana, el día miércoles a las 8 de la noche, la entrevista con su esposa. Su esposa se llama Kim y me encanta. Ella toca el corno también. Pero si ustedes conocen a la familia de Tom, recuerdo un día que los invité a un campamento y todos estaban enseñando algo en ese campamento. Entonces, toda la familia de Tom Chapman es musical. Él, su esposa, sus hijos. Y ese trabajo de ser músico y madre es una de las cosas que yo quisiera que pudieran escuchar. Todos necesitamos oír la experiencia de Kim. No sé cómo le hace, porque no es fácil, tiene que hacer comida, tiene que atender a su esposo, o sea, son tantas multitareas y canta tan bonito y toca tan bonito, entonces necesitamos oír la experiencia de ella. Así que la próxima semana los invito, por favor, conéctense a las 8 de la noche para poder escuchar la entrevista a Kim Chapman, la esposa de Tom Chapman. Y si tienen alguna pregunta, háganmela saber, escríbanla y se la comentamos también a ella, ¿vale? Entonces, Tom, muchísimas gracias de verdad por el tiempo que tú nos diste. Queda pendiente la segunda parte. Ok. Para que puedas respondernos las preguntas que nos hagan y la lista que yo ya tengo que no me dio tiempo de hacértela saber. Pero gracias, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Lo aprecio enormemente. El Señor te ha dado una gracia especial para al haberte llamado a continuar la obra que muchos empezaron en Monterrey, en la UCLA, y de verdad que lo agradezco mucho y por la disposición que tuvieron. Así que muchas gracias, un abrazo desde Chiapas hasta Monterrey y soy Claudia Cepeda, parte del equipo de Nuevo Canto, en el que muchos músicos participan de una y otra forma. Gracias a todos por su tiempo y espero que nos veamos la próxima semana. Dice Maribel, gracias por hacernos reflexionar acerca de lo descuidados que somos con los himnos para la alabanza de nuestro Salvador. Tom, muchas gracias. Es muy bueno, muy especial lo que compartiste. Y compartan esto, por favor, a todos, compártanlo. Animen a otros a escuchar las experiencias de músicos, buenos músicos que han dedicado su vida para servir al Señor. Que pasen buenas noches, que Dios les bendiga. Nos vemos, bye bye.